Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y ya lo estáis comprobando, estamos en un episodio bastante diferente a lo habitual, ya que me encuentro en una terracita, en la terracita de mi casa de campo, porque lo estaba pensando, ¿no? Se suelen tomar cafés en lugares elegantes, en salones, en cafeterías, pero en verano todo el mundo quiere tomar algo en una terracita, quiere charlar acerca de los temas que más le interesan, al aire libre, con amigos, con una buena bebida. Y yo creo que por eso en este episodio veraniego pues puede ser divertido grabar aquí en la terraza. Es cierto que el aire que hay aquí en Galicia puede no ser el más propicio para grabar este episodio al aire libre, así que lo primero de todo lamento si se escucha viento de fondo, si se escuchan hojas, si se escucha el mar. Bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Por estar aquí, después de estar muertos de calor en Madrid durante tanto tiempo, pues poder disfrutar aquí de una buena terracita y de una buena charla profunda en compañía de gente fantástica, pues a mí me parece que merece totalmente la pena. Hoy continuamos con el tercer episodio de El Ciclo Hispánico, ya sabéis, el ciclo hispano, ese ciclo de episodios que tratan precisamente sobre la filosofía, la historia, las ideas de la nación española y cómo se fundamenta y cómo se interpreta a lo largo del tiempo. En su momento hablamos de Manuel García Morente y la idea de la hispanidad, hablamos también de las primeras comunidades cristianas en la Hispania romana, y hoy vamos con un pensador que es absolutamente fundamental para hablar de los conceptos de hispanidad, que no es otro que Ramiro de Maeztu. En su obra más notable y célebre, que es la Defensa de la Hispanidad, Maeztu expone los fundamentos de su idea acerca de la identidad de un conjunto espiritual basado en los principios cristianos, tradicionales e hispánicos. Una comunidad que tras numerosas catástrofes de índole política e intelectual consideraba que estaba en crisis, ya que pensaba que se había desconectado de su esencia básica y primordial, que estaba sustentada en un pasado común con una correspondiente proyección hacia el futuro. He hecho un guión bastante completo acerca de este libro y acerca de este autor. Voy a estar leyendo algunos pasajes al mismo tiempo que añadiendo algún comentario más suelto. Y espero de verdad que os guste, porque exploro dos conceptos fundamentales de la obra ensayística de Maeztu, que son la hispanidad y la tradición, que son dos ideas que están intrínsecamente correlacionadas y que se encuentran, dice Maeztu, en una crisis absoluta desde que España dejó de velar por sus intereses nacionales y se vio influenciada por ideas extranjeras que no se adaptaban a las verdaderas razones del pueblo español, del pueblo hispano, que es un bastión del catolicismo a lo largo y ancho del globo y de la historia. Asimismo lo explica, recupero una frase que cuenta Maeztu que sirve bastante bien para servir de introducción para este podcast. Dice: desde que España dejó de creer en sí, en su misión histórica, no ha dado al mundo de las ideas generales más pensamientos que los que han tendido a hacerla recuperar su propio ser. La figura de Maeztu, que fue asesinado en 1936 por milicianos republicanos, fue también utilizada posteriormente por el franquismo. Muchas de las ideas defendidas en la defensa de la hispanidad de Maeztu acabaron siendo pilares básicos ideológicos del movimiento nacional. Esta adopción del régimen franquista de la figura de Maeztu pues ha podido generar tanto a historiadores como políticos e investigadores unas ideas que podrían ser un poco erróneas. Se suele generalizar, se le suele meter en una categoría que no es la que realmente tiene, que es de un pensador político y filosófico y periodista y escritor de gran nivel. Y entonces también planteo con este podcast reivindicar la figura de Maeztu como uno de los grandes de la historia del pensamiento español más reciente. Ha alejado a muchas posibles investigaciones, ha alejado a muchas posibles lecturas, porque dicen, ¿qué me va a decir? Pues tiene muchísimo que decir, tiene muchísimos conceptos interesantes que busco recuperar en este mismo podcast. Es por lo tanto muy importante acercarse a la figura de Maeztu sin ningún tipo de prejuicio ideológico, ya que esto puede ser bastante sorprendente, ya para investigar incluso de una forma más académica, como lo estoy haciendo yo en mi tesis final de mi máster de herencia cultural hispánica, pero también
para hacerse una visión clara, ¿no?, del pensamiento político de los sectores intelectuales que eran contrarios a la Segunda República antes de la Guerra Civil Española, para así poder comprender un poco más el contexto intelectual del alzamiento del 36, por ejemplo. O sea, sirve de forma ideológica bastante e historiográfica bastante clara. Pero al mismo tiempo son libros y textos muy bien escritos, que están muy bien comentados y que de verdad que tienen gran valor. Voy a hablar un poquito de Maeztu, aunque ya hablé de esa trágica muerte en 1936. Todo aquel que esté interesado en la figura de Maeztu tiene Pedro Carlos González Cuevas, una biografía sensacional donde cuenta, que es una biografía completa de Maeztu, se llama Ramiro de Maeztu, biografía de un nacionalista español. Esta es muy recomendable, la verdad, y tiene bastantes datos que evidentemente se me van a escapar en este podcast. Podemos decir que nace en 1874 en Victoria, de una madre anglo-francesa y un padre cubano, se llamaba Ramiro de Maeztu y Whitney, dato curioso, y empieza su trayectoria ideológica en la generación del 98. Esto es fundamental porque sabemos que la generación del 98 estaba caracterizada por su desafección hacia la decadencia social y sobre todo moral que poseía la España de principios del siglo XX. Algo que también se puede ver en las obras, por ejemplo, de Pío Baroja, de Unamuno o de Azorín. Si uno lee las obras de todos estos autores, y más integrantes, evidentemente, de la generación del 98, ve un amor profundo hacia España, hacia la esencia de España, pero una desafección absoluta viendo que se habían perdido los valores políticos, sociales y morales de esa España que antaño estaba en un momento mucho más productivo, en un momento mucho mejor. Un sector de la intelectualidad española es cierto que toma estas ideas de la generación del 98 y protagoniza un importante giro conservador ante una crisis política de una restauración que no consigue dar con una tecla de estabilidad. Hay muchos autores importantes, ya he citado a Baroja, Unamuno, Azorín, por ejemplo, libros que sirven muchísimo para comprender esta deriva son Niebla de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, que lo hablamos en el anterior podcast con nuestro querido amigo Néstor, Confesiones de un pequeño filósofo de Azorín, o incluso El político de Azorín, que es una obra menos conocida, pero que hace una defensa radical de un líder que sea autoritario, pero al mismo tiempo equilibrado. Posteriormente, Maeztu, teniendo todos estos conceptos 98istas, se le suele atribuir a la generación del 98, pues Maeztu viviría 14 años como corresponsal en Reino Unido, en Inglaterra, donde escribiría crónicas, ya que era periodista, tanto políticas como bélicas. Ahí en Inglaterra sufriría una importante transformación ideológica, ya que estableció contacto con muchos intelectuales ingleses conservadores, leyó mucho a Kant, que le interesó muchísimo, el concepto del imperativo categórico, el cual ya hemos hablado también largo y tendido en este podcast, que ya sabemos que se refiere a una moral objetiva, un bien superior que no está sujeto a interpretaciones particulares, algo que se ve claramente en la obra de Maeztu. Esta idea, ¿no?, del justnaturalismo, de una moral objetiva, se puede leer en La crisis del humanismo, en su obra La crisis del humanismo. Y si os interesa también, en mi podcast La belleza como política hablo mucho de esos conceptos. El autor, es decir, Maeztu, diagnostica un subjetivismo y un relativismo que es inherente a la modernidad, que no tiene otra fuente de certeza y moralidad más allá del individuo aislado. Algo que contrapone con un principio de objetividad de las cosas, que llama, que es un idealismo objetivo basado en unos valores eternos, que trascienden la subjetividad individual y todo el mundo material. ¿Cuáles son? Pues la verdad, la justicia, el amor y el poder, que evidentemente están vinculados a la idea de Dios. El ser humano, como buen cristiano católico que era, decía que como servidor de Dios es a su vez servidor de estos valores objetivos, de la verdad, de la justicia, del amor y del poder. La figura del catolicismo y de Dios es fundamental, es esencial para comprender la figura de Maeztu. Es fundamental para comprender su pensamiento, lo que escribió y cómo comprender esa idea de la hispanidad.
En este marco católico, por lo tanto, Maeztu engloba todo el grueso de su fundamentación acerca de la hispanidad. Habla de que un español o un hispano es aquel que es poseedor de todas las virtudes cristianas, que sirven, por lo tanto, como aglutinante de tierras tan distantes como las que conformaban el antiguo imperio español. Era la cristiandad, era el catolicismo lo que vinculaba a todas esas tierras tan diferentes. Así lo comenta, ¿no?, en defensa de la hispanidad, donde sostiene que el ser hispano no es algo racial, sino que es algo plural, pero que ningún pueblo, ni siquiera España incluso, tiene derecho a monopolizar ese ser hispano. Y aquí lo comenta bastante claro. Voy a leer otro parrafito. Dice: la hispanidad no es una raza, ni una sangre, ni un color de piel, sino una luz del espíritu, como el habla o el credo. No habilita una tierra, sino muchas y muy diversas, por lo que es un producto natural. Nada haría tanto daño a nuestra idea de nuevo mundo como darle un tinte de imperialismo. Es un combate, ¿no? Siempre se habló, ¿no?, de que España nunca tuvo una concepción imperialista, ni tuvo una concepción racial, sino más bien de espíritu, integradora. Para Maeztu, por lo tanto, la nación española es inexplicable sin el componente católico. Solo puede sobrevivir la concepción de la patria con la continuidad de un espíritu cristiano. Eso es lo que hace que la patria sea como es. En base a ello, por lo tanto, Maeztu articula una lectura de la historia de España bastante particular, pero correlacionando siempre el cristianismo con España. Esos son dos conceptos que van de la mano y que no se pueden entender de una forma separada. Dice que la historia de España nace de la síntesis de la cultura grecolatina, es evidente, y la herencia cristiana, algo que se evidencia todavía más con la invasión árabe. La España que se concentró en Covadonga inicia, por lo tanto, su misión, que es la transmisión mundial del catolicismo, de Covadonga al mundo entero. Los reyes católicos, por lo tanto, pasando los siglos, serían diferenciales en este aspecto para lograr una unidad nacional y espiritual, expulsando tanto a árabes como a judíos y consiguiendo esa gran unidad. El año 1492, por lo tanto, con esa toma de Granada, es fundamental para la hispanidad, pero no solo por eso, sino también con la llegada a América, evidentemente, que serviría como base para la consecución de una unidad moral de todos los hombres bajo este imperio. La hispanidad, con esa característica espiritual, es algo espiritual. Recordemos también, porque está muy vinculado, la idea de Manuel García Morente, se me olvidaba el nombre, que hablaba de que la hispanidad eran las ideas del caballero cristiano. Pues esto también está muy vinculado. Dice que con esa característica espiritual, la hispanidad se extiende en su máximo esplendor durante los siglos XVI y XVII, con el reinado de los Austrias. No obstante, la llegada, dice, al mundo hispánico de las ideas de la Ilustración, que eran más secularizadoras, en el siglo XVIII, iniciaría, por lo tanto, la decadencia de este modelo, que por lo tanto este modelo de la hispanidad pasaría a ser, con la llegada de las ideas ilustradas, una vulgar imitación de la cultura francesa. Algo, ¿cómo se evidencia por completo que se trata, según Maeztu, de una imitación de la cultura francesa? Pues la llegada a la corona española de un rey francés y de la dinastía de los Borbones, y que hace que también que se adquieran visiones y costumbres francesas en la corte. Está todo vinculado. De hecho lo comenta, ¿no? También tengo aquí una frase bastante interesante de Maeztu que dice: a los Austrias sucedió un ideal ilustrado nuevo de negocios, carreteras y explotación de los recursos naturales. Se pasó de un intento evangélico a un codiciable patrimonio. Ahí es cuando la idea de la hispanidad se ve corrompida. Pero dice que ya definitivamente se va al traste en el siglo XIX, que es el del triunfo del liberalismo, que por lo tanto se llega al punto álgido de fragmentación y descomposición. Se ve evidente, ¿no?, con la caída de Isabel II, el fracaso de la Primera República, y así también como el fracaso de la restauración canovista por todas las cesiones que tuvo al liberalismo, y tuvo una incapacidad de la defensa de la sociedad ante los nuevos peligros que acechaban. ¿Cuáles eran estos nuevos peligros? El capitalismo americano y el comunismo soviético, que los dos, por su forma de ser, son absolutamente antiespañoles y anticristianos y antiespirituales.
Aquí mismo lo dice que el primero de ellos, es decir, el capitalismo americano, elimina la espiritualidad en favor del dinero y las fianzas, creando un modelo de segregación racial en el que los banqueros son los últimos legisladores. Lo comenta, los banqueros son los últimos legisladores. Es una frase potentísima. Por otra parte, el socialismo y demás interpretaciones del movimiento obrero, al que denomina humanismo materialista, esto, si todo aquel que haya leído un poco de historiografía materialista, que haya leído algo de Marx o compañía, pues lo puede también comprender. Anula la igualdad de las almas para establecer una igualdad de los cuerpos. Eso comenta, haciendo desaparecer los valores básicos y naturales del hombre, como la propiedad privada, a golpe de leyes, coerción y fuerza. Por lo tanto, el pilar básico para el mantenimiento del modelo filosófico espiritual de la hispanidad tiene que ser, por lo tanto, la tradición. Dice que, de hecho, es muy contundente. Maeztu dice que la pérdida de la tradición implica la disolución del imperio. Lo dice así, tal cual. El ocaso de la hispanidad es el ocaso de la tradición. Un mundo en decadencia, más desaparecido, o sea, un mundo que ya no está, que ha desaparecido por completo, que está en decadencia, llega cuando tiene también una frase que es buenísima, dice: cuando al imperio en cuyos dominios no se ponía el sol, se le nubló la fe. Por su admiración al extranjero, perdió el sentido de sus tradiciones, como un anciano que hubiese perdido la memoria. La tradición, por lo tanto, es esencial para conformar esa identidad hispana, para conformar también esa identidad de comunión de almas. La tradición es la esencia del ser de los pueblos, y por lo tanto el de todas las personas que lo componen, porque los pueblos son, es evidente, la concatenación de personas. El porvenir de los pueblos, dice, depende de la fidelidad del pasado, de su estilo particular y de la visión de su papel en el mundo. Por lo tanto, la homogeneización que provoca el liberalismo ilustrado y el capitalismo americano acaba matando la identidad única y particular que cada patria mantiene. Y cada misión porque dice que todas las patrias están destinadas a una misión en concreto, y la de España es la de evangelizar al mundo, comenta. Esto es algo que también, haciendo un poco de ejercicio comparatista, lo podemos ver con García Morente, que dice que la tradición es un pilar indispensable para la supervivencia de la nación. Sin embargo, lo que dice García Morente es que la tradición no es la repetición irracional de las mismas cosas una y otra vez, lo que generaría evidentemente un estancamiento cultural. Si todo el rato estamos con lo mismo, ¿qué sentido tiene, no, preservar esa tradición si no vamos hacia adelante? Pero tiene que convertirse la tradición, comenta Morente y comenta bastante en la línea de Maeztu, tiene que ser un pilar fundamental del progreso y el desarrollo humano, pero que ha de transmitir un estilo nacional basado en estas virtudes como el honor, la grandeza, el arrojo, la altivez, la elegancia, la fe. Y dice Morente, es un pequeño paréntesis antes de volver con Maeztu, dice: el buen gobernante prolonga el pasado en el futuro y conduce a la nación a novedades unidas a ese estilo. No ha de hacer lo que él personalmente quiera, sino lo que esté dentro de la línea histórica, del modo de ser nacional. Toda nación tiene un modo de ser, toda nación tiene un estilo, toda nación tiene una tradición y una misión, y lo que comentan estos autores es que precisamente es lo que se debe perseguir, incorporando esa tradición al día a día para llegar a nuevos puertos, pero manteniendo ese estilo único. Para Maeztu, por lo tanto, el evento fatal, horrible y terrible fue que de hecho que acabó eliminando gran parte de la tradición hispánica, fue la idea de estas ideas ilustradas y liberales a nuestro país, en un cambio de ciclo que también está bastante caracterizado por el relevo dinástico en la monarquía española. Entonces comenta que claro, que al incorporar ideas extranjeras que no van con el estilo español, que no van con la identidad española, España está perdiendo su misión y su destino en base a otros intereses extranjeros. Por lo tanto, así acaba contaminando su propia moral. Dice también, tiene una frase, es que yo os lo avisé, que las frases de Maeztu son fantásticas, están muy bien escritas, es un escritor de la más alta calidad. Dice: la sinfonía se interrumpió en 1700 al cerrarse para siempre los ojos del monarca hechizado, es decir, con la muerte de Carlos II, la guerra de la sucesión y la llegada al trono de los Borbones.
España, dice, perdió por lo tanto su rumbo junto con su identidad, olvidándose de todo lo que la había constituido y hecho grande en el pasado, mirando siempre fuera de sus fronteras. En ese aspecto, la nación española se acaba homogeneizando con sus vecinos occidentales en su camino hacia la laicidad, porque ya deja de ser esa nación cristiana y pasa a ser una nación laica, que poco a poco, con el paso de los años, evidentemente cada vez más, y eso es algo que ya es todo un hecho. Hoy en día, por ejemplo, con la Constitución de 1978 se destaca el carácter aconfesional del Estado, así como la mayoría de las democracias liberales europeas y occidentales. No son abiertamente religiosas, sino más bien laicas, y por lo tanto, para Morente, y para Maeztu, pues esto es un desastre que elimina la propia identidad española y elimina esa hispanidad. Es cierto que ha sido un autor muy criticado Maeztu a lo largo de los años, también por esa vinculación, ¿no?, que tiene con el franquismo. Por ejemplo, Avellán lo clasifica de precursor del fascismo español, mientras que Gregorio Morán incluso lo llama periodista ultraderechista, tal cual. Al mismo tiempo, Andrés Trapiello, en su ensayo Las armas y las letras, también se refiere al autor vasco como un adoquín, literalmente un adoquín, violento, cavernícola y extremista. Sin embargo, otros autores actuales sí que han mostrado su desacuerdo con los postulados de Maeztu, sin ir a dominem, sin ir a desacreditar la totalidad de su mensaje. Álvarez Villanueva, por ejemplo, admira su visión de España, pero considera que la fe no puede ser el aglutinante último y definitivo sobre todos los pueblos que conforman el marco de la hispanidad, sino que también existen otros vínculos materiales, no solo espirituales, como puede ser la educación, las costumbres, el idioma, la toponimia o la genealogía. González Cuevas, también, que debe ser en España el mayor experto en Maeztu, elabora una crítica similar también, sosteniendo que hoy en día la nación española no se puede identificar solamente con la monarquía, la iglesia y el ejército, sino que, ya que ha ido evolucionando también de forma histórica, sí que tiene que mantener esa esencia, pero puede fundamentarse esta esencia en otros nuevos pilares también. Pero bueno, es muy interesante, ¿no?, la opción filosófico-ideológica que tiene Maeztu, ya que estudia de una forma positivista y tradicionalista también, incluso uno de los temas más debatidos, ¿no?, en los últimos años, que es la noción de la patria y su significación en diferentes corrientes políticas. Con lo que me quedo sobre todo es con esa idea de que toda nación tiene una misión y que por lo tanto tiene que conseguirla, que el mundo contemporáneo, basado sobre todo en la Ilustración y posteriormente en el mundo en el que nos encontramos, en el capitalismo, busca una homogeneización de las patrias para disolver esa misión única, esa una homogeneización basada sobre todo en el mercado, basada en los beneficios, basada sobre todo en los temas individuales, obviando todo el rato lo que viene a ser la misión común, y obviando también pues lo que es la comunidad, el espíritu, asuntos no tan materiales. Eso es algo que el mundo moderno sí que peca de ello, ¿no?, de una visión excesivamente materialista y no tanto positivista. También, por ejemplo, tiene un antiliberalismo que choca, ¿no?, que choca bastante con la concepción que se tiene de las corrientes más de derecha hoy en día, que están más vinculadas a estas ideas, ¿no?, como de más del laissez-faire, del liberalismo, de Margaret Thatcher, de Donald Trump incluso. Entonces él muestra una visión de derechas identitaria alejada, ¿no?, del liberalismo, en un momento, ¿no?, en el que estas corrientes de ideológicas de pensamiento no tienen tampoco referentes históricos e intelectuales excesivamente claro, pero que sí que tienen claro estas corrientes a día de hoy son su defensa de la unidad nacional, así como de su historia y características propias espirituales. Por lo tanto, la figura de Maeztu puede ser muy valiosa recuperarla para este tipo de argumentaciones a niveles filosófico-ideológicos. Me parece fundamental. Al mismo tiempo, también, lo que decía, el estudio historiográfico es también muy, muy potente también para otorgar también nuevas visiones sobre todo lo que pasó en los tiempos de entreguerras. Y nada, y que el estudio, el análisis y la discusión de la hispanidad de Maeztu
que sí que es cierto que puede chocar bastante con algunas ideas que se pueden tener hoy en día también, sobre todo por esa visión pues tan integradora de la nacionalidad española, más basada en el espíritu, no calificándola tanto, o sea, diciendo que puede haber españoles de todo el mundo. Puede chocar, pero también puede configurar un punto de apoyo fundamental en una derecha española tan necesitada de referentes intelectuales propios. Recalco lo de intelectuales. Necesita la derecha española referentes intelectuales propios que proyecten una particularidad y una autenticidad del mundo hispánico, en lugar de nutrirse con teoría política y moral proveniente de otros territorios, que tienen por supuesto una moral, una economía y una sociedad particulares. Me parece muy interesante incorporar estos temas, ya que explora la propia psique y la propia razón de ser de la nación española, y está vinculada a su historia, a su forma de entender el mundo, y yo creo que tiene que ser algo fundamental. Así que nada, esta ha sido un poco mi síntesis de la obra de Maeztu. Queda muchísimo, hay que leer sus libros porque son excesivamente maravillosos y están genial escritos, tienen muchísimo que aportar al mundo de las ideas contemporáneas, y aparte uno se lo pasa bien leyéndolos. Uno coge los libros y va anotándolos todo el rato, y yo creo que en este momento en el que hay que tener cierta capacidad intelectual a la hora de hablar estos temas, hay que leer mucho, y la obra de Maeztu por lo tanto es absolutamente fundamental. Dicho todo esto, me despido, espero que hayáis disfrutado de este episodio veraniego aquí al aire libre. No sé de dónde se va a grabar el siguiente, no sé si continuarlo aquí en la terraza o ya volver adentro, depende también del tiempo que haga. Por cierto, no está chula ni nada, ¿no? Esta camiseta, esto para los que lo vean en YouTube, esta camiseta de mis amigos de Casamata, una pena, era un sitio fantástico donde discutir y donde aprender sobre muchos de estos temas correlacionados con el tema del que hemos hablado hoy. Tristemente ha cerrado sus puertas, pero bueno, nos quedamos por ejemplo con esta camiseta tan bonita, ¿no?, para el recuerdo. Así que nada, no me enrollo mucho más, yo soy Yago Cabrera Pérez y esto ha sido Café Despertar. Nos vemos en próximos episodios, compartidlo por favor si tenéis ocasión, si os ha gustado. Nos vemos más pronto que tarde. Un abrazo.